tardes, buenas tardes. A ver, veamos a ver quién más Dale ingresa de comer a su nieta, por favor. a la clase. Imagínate, de la mami que te quiera dar comer. Buenas tardes. Hola, hola. Acá le escuchamos todo, por si acaso. Siguiente, profe, me olvidé de apagar el audio. Sorry. Ya bien, chef. Luego, No, es que fueron a cosechar de un terreno de mi tía. Y entonces ya pues están ayudando allá a desgranar y eso. No sé qué irán a hacer. A ver, continuar. Ya. Bien. A ver. Listo, arranquemos con la clase. Bien. Ayer ya habíamos visto, ¿no es cierto?, los teoremas de la derivada, los fundamentales, los iniciales. Habíamos indicado cuál es la finalidad del concepto o de la definición formal del límite, y justamente es la demostración de ciertos teoremas que nos van a facilitar el desarrollo de la derivada, ¿sí? Porque ya lo damos, vamos a dar por un hecho, una forma de derivar. A continuación, le extendimos la idea de la derivada a la función composición, ¿no es cierto?, en donde se deriva lo que se conoce como la regla de la cadena. Y la regla de la cadena es una herramienta súper poderosa dentro de las aplicaciones, sobre todo cuando se desarrolla o se resuelve una derivación, y obviamente cuando la aplicamos ya algo más concreto a una área afín. Las ingenierías, las ciencias económicas, la medicina, la química, obviamente la regla de la derivada, en realidad es lo fundamental, porque ahí se insertan todas las demás operaciones asociadas a la derivada de la suma, de la derivada de la resta, la derivada del producto, la derivada de la división, de la derivada de la potencia, ¿no es cierto?, y de las otras funciones que vamos a ir desarrollando. Bien, continuemos entonces avanzando con el contenido de la asignatura, y obviamente vamos a ver cómo se desarrolla la derivada de la función inversa. Y como habíamos visto anteriormente, la función inversa debe, o más bien, para hallar o para encontrar o para establecer esta característica conocida como la función inversa, se debe de cumplir ciertas condiciones matemáticas, ¿no es cierto? Entre ellas es que la función sea inyectiva, es decir, que dado dos puntos x1, ¿no es cierto?, diferente x2, se cumple entonces que sus valores evaluados van a ser diferentes, ¿no es cierto? Condición necesaria para que la función tenga una inversa en primera instancia. Recuerden lo que habíamos mencionado. A ver, déjenme hacer aquí una representación gráfica a lo que se refiere, ¿no es cierto? Bueno, luego le borro. Aquí tengo mi sistema de coordenadas. Para hallar la función inversa, más allá de cumplir las consideraciones, las condiciones formales, desde el punto de vista gráfico implica esto. Por ejemplo, decíamos que una gráfica, como la que estoy ahorita realizando, no podría encontrar su forma inversa, gráficamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tengo esta función descrita de esta forma, esta sí tiene una gráfica inversa, ¿sí? Recuerden, esas eran las condiciones que habíamos visto o analizados cuando se vio ese o se desarrolló ese tema. ¿Estamos? Ahora, cuando se tiene una inversa, cuando se dice que una función tiene inversa, dice, cuando es estrictamente creciente, lo que acabé de desarrollar en una de las gráficas, a ver, perdón, voy a colocar aquí un sistema de coordenadas, estrictamente creciente, ¿no es cierto? Es decir, si x es menor a x2, se cumple entonces que f de x1 es menor a f de x2. Esta es la condición cuando una función es creciente. Y también cuando una función es decreciente, bajo esta representación gráfica, ¿no es cierto? Y la condición analítica o la definición dice si x1 es menor a x2, se cumple que f de x1 es mayor a f de x2. Eso es de conceptos muy generales. Ahora, ¿dónde interviene también la derivada para establecer justamente esta característica? Y es algo que me parece que ayer lo habíamos desarrollado cuando hablábamos del qué pasa con el signo de la pendiente, ¿sí? ¿Qué significaba? ¿Qué representaba? Y aquí es justamente una definición muy importante
en donde yo voy a poder aplicar el concepto de la derivada para establecer si una función es creciente o decreciente, sea en todo su dominio o en un intervalo de análisis. Bien, entonces las condiciones de si f es derivable y diferenciable, ¿no es cierto? Lo que significa que f' de x va a ser diferente de 0. Entonces, cuando f' es mayor a 0, es decir, cuando yo evalúo valores del dominio en la derivada y su resultado es mayor a 0, se indica que la función es creciente estrictamente, por lo tanto, tiene una inversa. ¿Sí? Y lo contrario, se dice que cuando f' evaluada en un valor del dominio resulta ser negativa, porque estamos poniendo la condición cuando es positiva y cuando es negativa, decimos que la función es decreciente estrictamente y por lo tanto también tiene inversa. Recuerden, vuelvo a hacer este recordatorio, que la derivada evaluada, ojo, evaluada, prestarán atención a la palabra que le estoy agregando a la derivada, evaluada, ¿no es cierto? ¿Qué me representaba? Ahora sí necesito su intervención. ¿Cuál era mi interpretación de la derivada evaluada? La pendiente. Y ayer lo dijeron, ayer, aunque digamos, se equivocaron. Pendiente Pero, de la recta tangente, profe. a ver, perdón que estoy con... A ver, cuenten, dígame, porque está medio lloviendo y ya no se escucha mucho. Dígame. La pendiente de la recta tangente. Gracias, Jonathan. Exactamente, es la pendiente de la recta tangente. Y recuerden que mediante una relación trigonométrica, la pendiente a qué identidad trigonométrica está asociada. Ayer también lo hicimos. ¿A qué está asociada la pendiente? Una relación trigonométrica. ¿Qué relación trigonométrica? La tangente. A la tangente, gracias. Vamos a ver. Gracias, Luis. A la tangente, ¿no es cierto? Y alguien más también creo que aquí me lo dijo. Oh, déjenme ver. Cuando saco esto siempre se me complica. Perdón. Es decir, la pendiente está asociada a la tangente del ángulo de inclinación de la recta respecto al eje X. Y recuerden, creo que ayer también habíamos mencionado, al hablar de esta tangente, nosotros sabemos que vamos a tener un valor positivo evaluado el ángulo y un valor negativo. Y esto gráficamente, ¿qué significaba con respecto a la recta? Cuando la tangente era positiva o la pendiente también era positiva. ¿Qué significaba en la representación gráfica? ¿Qué pasaba con el ángulo alfa? El ángulo alfa en que qué valores estaba contenido. Entre 0 y 90. 0 y 90 grados, correcto, gracias. 90 grados o pi sobre 2 radianes. Un poquito irán se acostumbrado a esta notación de la manera en de definir el ángulo en otras unidades, en radianes. Y cuando decíamos que que la tangente del ángulo era negativa o la pendiente es negativa, el ángulo alfa indicaba que estaba contenido entre qué ángulos. 90 grados y... Menos pi radianes. No, perdón, aquí este menos no es de pi sobre 2. Perdón, esto era la representación de qué pasa cuando el ángulo es negativo. No se me confundirán, perdón, ahí se me cruzó. Yo decía que este ángulo era o positivo o negativo. Y lo que estoy diciendo era en la interpretación geométrica es que cuando el ángulo es positivo, perdón, la tangente del ángulo es positivo, es este caso de acá. La función es creciente y ¿qué implica? Que el ángulo de inclinación puede ser entre 0 y pi sobre 2 o 0 y 90 grados. En tanto, cuando la pendiente es negativa o tangente del ángulo es negativa, implica que el ángulo estaría entre pi sobre 2 radianes o 90 y pi radianes o 180 grados. ¿Sí? Vamos a ver, alguien aquí me consulta algo. Vamos a ver, perdón. Correcto, Alex, exactamente. Porfa, yo les digo esta situación de
comencémonos a acostumbrar las equivalencias en otras unidades de ángulos, de los ángulos. Nosotros frecuentemente en el colegio venimos conociendo los 30 grados, los 40 grados, los 45 grados, perdón, los 60 grados, los 90 grados, y todos sus respectivos múltiplos, 120, 135, 150, 180 grados. Pero un poquito ya acá en el cálculo diferencial y sobre todo en muchas aplicaciones se utiliza la conversión en radianes. Recuerden que esto ya vaya medio metiéndose en la cabeza, porque es lo general que se utiliza acá. Por ejemplo, los 180 grados en grados, en unidades de radianes, representan los pi radianes. 90 grados representa pi sobre 2 radianes. ¿Sí? Y en sus calculadoras también tienen que hacer el cambio de unidades. Porque si las unidades están en DEG, que es las unidades para calcular en grados, ¿sí? Y ustedes meten pi radianes, el resultado no le corresponde. Mucho cuidado. Allí hay que cambiar la calculadora al formato en radianes. A ver. Sí, exactamente. En ambos casos es lo que pasa. A ver, perdón, aquí se me va el nombre de quien me hizo la consulta. Miguel. Lo que pasa que estamos considerando, a ver, déjenme ver un ratito que se me va. Lo que pasa que estamos considerando la posición de los dos valores del dominio. Entonces, X1 y X2 son posiciones. Un ratito para que quede claro, porque siempre ha habido esa confusión. Ya le voy a explicar un poquito mejor ese. A ver, permítame, le borro esto. Ya, bien, compañero me hace la consulta que en este concepto las condiciones del dominio son iguales. X1 menor X2 y X1 menor X2. Pero acá las salidas en la función son diferentes y se refiere a esto. Voy a hacer las dos gráficas para explicar las dos. Lo que pasa, Miguel, me parece que era quien hizo la consulta. Déjenme ver. Miguel, así es. Bien. Tengo que estar borrando aquí esto. La parte que está aquí en el círculo hace referencia a la posición del dominio. Entonces, el dominio me está diciendo, esto es X1, esto es X2. Igual acá, X1, esto es de X2. ¿Sí? Y dentro de la posición del dominio se cumple esta condición de desigualdad y me está posicionando, ¿no es cierto? Allí no creo que hay donde perderse. En el un caso, lo que me está diciendo es esto. Esto es f de X1 y esto es f de X2. En consecuencia, esto se entiende que es creciente. Y en el otro lado, siendo esto X1, esto es f de X2, ¿no es cierto? En este caso es decreciente. No sé si en la gráfica se explica la consulta. No se ve lo que estoy haciendo. ¿Me escucha, profe? Sí. Yo sigo viendo la pantalla anterior, o sea, sigue todo marcado en relación al siguiente punto, a lo de derivable y diferenciable. Derivable y Profe, no se diferenciable. ven las gráficas que está haciendo. Sí, no se ve nada, se ve solo lo de lo anterior. A ver, hable en serio. No pero, se ve, profe. y aquí, yo me están haciendo, a ver, déjenme ver. Sí, le escribí al chat, profe, que no se veía. A ver, ahí se ve la derivada de la función inversa. Ahí se ve en la pantalla. O sea, se ve la diapositiva, pero lo que hizo hace rato sigue ahí, no se borró ni nada. No sé, pero ahorita, ¿qué se ve? La diapositiva de la derivada. De la función inversa. En blanco. Sí. En Sí, blanco. no, pero no, está con lo que marcó hace rato. No está en blanco. A ver, déjenme ver. ¿Qué pasó? Chuta. A ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver. Ya les soluciono. A ver, vamos a ver. A ver, déjenme ver un ratito. Me voy a salir de algunas aplicaciones que tengo abierto. Ya, déjenme ver. Ya. A ver, voy a ver. A ver, ahí cambia la diapositiva. No, profe. No. No, profe. Ya, qué raro. Para mí, supuestamente yo estoy compartiendo la pantalla. Voy a dejar de compartir. A ver, allí.
Ahí cambia, Ahora sí se la ve en blanco. Sí, cambia, profe. cambia ahora la diapositiva. Sí. Sí. Ya, listo. Bien. Lo que me pedía Miguel era el por qué la condición, en el caso de la definición de creciente y decreciente, era aquí esta parte, me decía, ¿por qué los dos valores son iguales? O sea, ¿por qué la condición de la desigualdad se mantiene? Y yo le estaba explicando de que si hago la gráfica, ¿no es cierto? Lo que me dice esta restricción es la posición en el dominio, es decir, x1 es menor a x2 y en posición implica que x1 estaría aquí y x2 estaría en esta otra posición. Lo de acá en la segunda definición de decreciente es similar. X1 estaría en esta posición y X2 en esta posición. Pero el que marca el concepto de creciente y decreciente es la comparación de sus valores de salida. ¿Sí? Es decir, cuando es creciente, se entendería esto. Evalúo X1 en la función, esto es la altura f de X1. Evalúo X2 en la función, esto es f de X2. Y en la gráfica se puede apreciar el concepto de que a medida de que X2 sigue siendo mayor a X1, siempre se va a cumplir esta condición. Si se cumple esta condición, es creciente. Y en el otro lado, tendríamos algo así, manteniendo la misma condición del dominio, que X1 está en esta posición y X2 en esta posición, pero en el momento que hago las evaluaciones, ¿sí? En sus salidas, esto es f de X1, esto es f de X2, se puede apreciar, ¿no es cierto?, lo que me dice, que cada vez que X2, aunque X2 puede seguir siendo mayor a X1, ¿qué pasa con los valores de las salidas? Se mantiene vuelta esa relación. Ahí es cuando decimos que es decreciente. Miguel, no sé si le aclara eso la duda. Sí, profe, ahí sí está claro, gracias. Ya, estamos. Y obviamente había mencionado que esto se complementa con la idea de la derivada. Ya podemos nosotros ver cuáles son las aplicaciones dentro de la derivada cuando yo analizo, cuando comienzo ya a analizar una ecuación y una función, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede y qué resultado me da el evaluar la derivada en un intervalo podría ser? Entonces, yo puedo decir, en ese intervalo la función es creciente o la función es decreciente, no tanto por el valor numérico, porque el valor numérico no es que no sea importante, pero si ustedes observan, lo que yo evalúo en realidad es, o lo que analizo en realidad es el signo. ¿Sí ven? Yo acá analizo el signo, o es positiva o es negativo. Y eso me da ¿qué cosa? Si la derivada en un intervalo evaluado me da positiva, digo que es creciente, por lo tanto, lo estoy extendiendo a decir, esta función sí puedo sacar su inversa. O si es negativa, ¿no es cierto? Determino que es decreciente y también dice cumple la condición para que yo pueda encontrar su inversa. ¿Estamos? Preguntas, no sé si queda claro este concepto. Y ya una primera aplicación basado también en una interpretación. ¿Sí? A ver, borremos esto y avancemos con las... Por favor, me avisan si es que nuevamente sucede lo anterior, no sé qué pasó. ¿Estamos? ¿Cambió de pantalla? ¿Sí cambió de pantalla? Sí, profe. Ya, por favor, avisaránme, pero con tiempo, si no, yo estoy aquí loco hablando y ya cuando ya estoy terminando el tema me avisa. Ya. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, sea g de x la inversa de una función, ¿no es cierto? Ya habíamos visto, recuerden, ese análisis en las funciones. ¿Sí? Y recuerden que para determinar si dos funciones son inversas, ¿qué operación matemática aplicaba? Que está en la pantalla inclusive. La función composición. La función composición, ¿no es cierto? Decíamos que en la función composición, cuando se analizaba funciones inversas, era el único caso en donde se cumplía la propiedad conmutativa, es decir, yo le puedo cambiar, ¿no es cierto? Recuerden lo que acabo de mencionar, perdón, pongámosle esto aquí. Si yo tengo una función f de x, ¿no es cierto? Y a esta le tengo su función inversa. Recuerden lo que habíamos mencionado, la función inversa en contexto, ¿qué es? Perdón, aquí es a la -1, ¿sí?
es otra función. Eso es lo que está descrito aquí. Es decir, esto es una g de x, en definitiva. Es una nueva función desde el punto de vista matemático. Obviamente, esto de aquí con lo de acá es notación matemática, es notación nada más. Sí, para poder identificar qué cosa. Las dos funciones son inversas. Y recuerden lo que habíamos mencionado. Si yo estoy en este lado de la vereda, esta es mi inversa. Pero si yo me paso a este lado de la vereda, esta es mi inversa, ¿no es cierto? Recuerden que eso habíamos hecho cuando vimos ese tema, ¿sí? Por lo tanto, aquí si yo aplico la función composición g de x, f de x, o f de x, o g de x, recuerden que el teorema establecía que para que yo tener la certeza que esta es la inversa de f de x, o viceversa, el resultado de la función composición tenía que ser el valor de x, el argumento. Estamos, recuerden, ¿no es cierto? ¿Estamos sí o no? Sí. ¿Listo? Bien, entonces, apliquemos aquí algo que ya lo vimos hace un momento. Apliquemos la regla de la cadena. En realidad aquí estamos aplicando la regla de la cadena. Porque, a ver, voy a borrar esto otra vez. Por favor, avisaránme si se me cambia o si no. ¿Esto cómo le puedo escribir? Esto le puedo escribir G de f de x, ¿no es cierto? Así lo puedo escribir. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿No es cierto? Ahora, lo que voy a hacer es, y si le coloco, digo, todo esto es igual a x. Listo. Y aquí voy a aplicar la derivación. Y lo que vimos en un ejercicio ayer, ¿recuerdan en el ejercicio de ese que se desarrollamos la raíz cuadrada? A ver, permítanme un ratito. Es que si le muevo se me va a borrar, pero bueno, ni modo, ya. Vamos a ver. Recuerden, este ejercicio que hicimos el día de ayer. Recuerden lo que yo les había mencionado, que era la función composición. Yo tengo que identificar y aplicar las reglas de la derivada a la función principal, a la externa, a la que cubre todo el problema como tal. Y recuerden que en mi ejercicio, la radicación o la potencia 1/2 era la función externa, la que le cubría todo el problema, ¿no es cierto? Volvamos acá. Bien, entonces, en esta línea yo voy a aplicar la derivada bajo el mismo concepto. Entonces, aquí, ¿cómo aplico la derivada? Por eso hacía referencia al ejercicio de ayer, porque es muy importante que esa parte quede súper bien claro, quede lo más claro posible. Si aplico la derivada, ¿no es cierto? La derivada aquí vendría a ser la función externa, es decir, G', el argumento, recuerden que yo había dicho no se lo toca, sigue siendo el mismo argumento, porque el argumento de G, ¿cuál es? ¿Cuál es el argumento de G? F de X. F de X. Lo que yo estoy indicando con esta notación es que encuentro la derivada de G, que vendría a ser G'. Y a continuación me voy hacia adentro. Ahora sí que voy a derivar la función f de x. F' de x. Aquí está aplicada la regla de la cadena, porque primero derivé la función externa multiplicado por la derivada de la función que le sigue internamente. Esto igualado a, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1, ¿no es cierto? Es exactamente esta relación la que tengo aquí descrita. Ahora, ¿sí? Lo que hacemos matemáticamente, ¿no es cierto? A mí me interesa encontrar la derivada de la función inversa. Lo que yo quiero encontrar es G' de X, en realidad. O sea, expresada como la inversa, ¿no? Es G' de X. ¿Sí? Por lo tanto, esta es mi incógnita. Y a continuación, ¿qué tengo que hacer? Lo que hacemos en las ecuaciones. Tengo que separar la incógnita del problema y todo lo demás le muevo al otro lado de la igualdad. Es decir, esto que multiplica,
pasa dividiendo. Obviamente, aquí una condición debería ser que esta derivada, o sea, la derivada tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Para evitar la división para 0. Por lo tanto, nosotros sabemos que G', que es la derivada, ¿no es cierto?, viene a ser esta derivada. Esta es mi incógnita, esta es mi resolución del problema. Y tengan la plena seguridad que esta es un artificio matemático, esta es la derivada. ¿Sí? Todo esto es la derivada de la función inversa. Quiere decir, entonces, que la derivada de una función inversa es igual a 1 sobre f' de x, la función original. ¿Sí ve? De esta manera, yo voy a utilizar, inclusive vuelvo a reiterar, esto como un artificio matemático para la resolución de ciertos problemas. ¿Sí? A ver, preguntas, dudas. Quiero que quede claro este concepto matemático porque luego vamos a ir ya a las aplicaciones. ¿Sí? Y en algunos ejercicios algo adicional tendremos que acomodar la relación algebraicamente, pero este es el concepto para nosotros poder encontrar la derivada de, la derivada de la función inversa. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda? Algo que no quede claro. Profe, la última parte. ¿Por qué G' de f de x es igual a f inversa de y? F inversa, prima pero. Por esta Prima. condición de acá. Recuerden que habíamos dicho que g de x es la inversa de f de x. ¿Sí? O escrito de otra manera. Ah, ya. Ya le Ya caché. entendí, profe, ya entendí. Sí. Chévere, ya que quede claro allí. ¿Sí? ¿Alguien más tal vez alguna duda? Algo que valga la pena un poquito explicar aquí, porque ya vamos a ver justamente con algunos ejercicios la aplicación de esto, cómo lo tengo que desarrollar. ¿Listo? Bien, avancemos entonces. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Bien. Dice, sea la función f de x igual a x al cuadrado. Bueno, en esencia, démosle la lectura solamente hasta f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Solo hasta ahí entendámosle el problema primero, porque luego viene una condición. El problema hasta aquí me hace entrever que esta es la ecuación de una parábola con el vértice en el origen. Pero esta función gráficamente, por ejemplo, como está descrita allí, ¿podría sacar la inversa de esta función? ¿Sí o no? Desde el punto de vista gráfico. ¿Puedo sacar la inversa o no? No. No, no es es cierto. inyectiva. Porque exactamente, no es inyectiva y además podemos nosotros observar, si es verdad, es continuo en todo su dominio, va de menos a más infinito, pero la función tiene una sección que es decreciente y luego tiene otra parte que es creciente. Ya habíamos dicho con esas dos propiedades hace un rato que definimos, evaluando la derivada y analizando su signo, me permite establecer cuándo es creciente y cuándo es decreciente, ¿ya? Bien, entonces, continuando con la lectura del problema, por eso quise hacer primero un alto allí, para entender el problema. Este problema dice es la función f de x al cuadrado para x mayor a 0. Aquí me introdujo una condición muy importante, ¿sí? Es decir, haciendo la misma gráfica de la parábola, lo único que yo voy a analizar es esta parte. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, gráficamente, aunque podríamos hacer esto del análisis matemático también, es evidente que en este lado, cuando x es mayor a 0, es decir, en valores positivos, nosotros podemos apreciar que la función, ¿qué condición sí cumple? Para este caso. Inyectiva. Inyectiva y es creciente en el dominio en el que está establecido por este intervalo, de 0 a más infinito, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, haciendo, como digo, el análisis matemático, podríamos nosotros establecer que esta, puede sacar su inversa. Ahora, ¿y cuál es la inversa de esta función? La inversa de esta función
es esta relación que sale de sustituir, ¿no es cierto? Aquí la ecuación es y es igual a x al cuadrado. Recuerden cómo hacíamos la inversa. X le despejo y se me convierte en una radicación con signo más y menos por la raíz de y, pero debido a que yo estoy solo analizando la parte positiva, solamente considero como x igual a raíz de y, no le considero la parte negativa. ¿Estamos? Y para ya llevarle a la forma matemática de sacar su inversa, decíamos que lo último que se hace es cambiar los literales, ¿no es cierto? Y es igual a raíz de x. Esta es la función inversa de esta. ¿Sí? Ahora, hagamos lo que se desarrolló en el contexto anterior que estábamos viendo el concepto teórico. Aquí aplico la función composición. Estoy haciendo f o f inversa, ¿no es cierto? Perdón, ya se me pela. Inversa. Y de acuerdo al teorema de las funciones inversas, esto tiene que ser igual a 0. Aquí está representado de otra forma, ¿no es cierto? Y si aplico la derivada, apliquemos la derivada aquí, voy a tener la derivada de lo que está aquí descrito, sería la derivada de la función externa, ¿no es cierto? El argumento se mantiene por, ahora me voy a la parte interna, la derivada de la parte interna. Y aquí, en este caso, es donde aparece la incógnita. Y obviamente la derivada de x dice que es igual a 1. ¿Sí? Similar a lo que hicimos en la presentación anterior. Ahora le estamos aterrizando únicamente en un ejercicio. Bien, esta es mi incógnita, le despejo, por lo tanto, todo este término pasa al otro lado dividiendo, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la función que yo tengo que derivar? La función, ¿no es cierto?, que me corresponde derivar, en este caso, vamos a ver, perdón, vendría a ser, déjenme ver, aquí estoy. Ya, mi incógnita. A ver, ¿cómo me quedaría la forma esta de la función? Ya, y lo que me pide es encontrar la derivada de esto. La derivada de raíz de x. ¿Sí? Esto yo le podría haber colocado de otra manera, como x a la 1/2. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que derivar. ¿Sí? Y si derivo esto, aplicando la regla de las potencias, ¿no es cierto? Esto es lo que voy a derivar. Me va a quedar que es 1/2, aplicando las reglas anteriores que vimos, de x a la 1/2, baja la potencia y menos 1. Esta es la derivada. Y ya haciendo la parte algebraica, me resulta que es esta relación. ¿Sí? Esta era la derivada que yo quería encontrar. La derivada de esta función. Esta es la derivada de esta función. Quiere decir que la derivada de esta función es esto de aquí. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero encontrar como derivación. ¿Estamos? Preguntas. ¿Sí? A ver, vamos a ver quién, algo me consultan aquí. No, o sea, aquí yo les hago una recomendación como resultados y cuando van a hacer evaluaciones. Por lo general, en esta parte del cálculo, es preferible representar los resultados en formas de fracción, ¿sí? Es mi recomendación, porque a veces uno, no sé, se me ocurre, alguien puede decir, tengo el resultado, a ver,
no sé, en cualquier desarrollo matemático, me dice, tengo 10 igual a 3, ¿no es cierto? Si alguien dice, no, pues numéricamente este es igual a 0, perdón, esto es igual a 3, 3, 3, 3, etcétera, ¿sí? ¿Estamos? Y comienza a manejar con los números decimales. Pero resulta que más adelante tiene que calcular esta cantidad con otro valor. Entonces, estás metiendo el dato de 3,333. Es más, ¿cuántos decimales voy a utilizar? ¿Sí? Se vuelve en realidad una pérdida de tiempo. En algunos casos introducen errores porque uno no sabe cuántos decimales utilizar. Porque si alguien dice más adelante tengo que multiplicar 10 tercios por 5, es más fácil esto que decir voy a multiplicar 3.333 y lo que acabo de mencionar. ¿Cuántos números decimales voy a utilizar? Digo, tengo que multiplicar esto por 5 y luego me queda 15,3333. O sea, mi recomendación es traten siempre en esta parte del cálculo diferencial, donde vuelvo a repetir, no estamos utilizando unidades todavía. ¿Sí? No hemos utilizado ninguna unidad. Traten de tener los resultados en formas de fracciones, en algo que, en radicaciones, o sea, de pronto saben hacer esto muy bien, raíz de 2 es igual a 1.41.42 y comienzan a utilizar en la siguiente línea lo mismo, 1.41, 42, 1.41. No, utilícenle como raíz de 2. Y le sigo moviendo en las demás líneas así, raíz de 2, raíz de 2. Y si es mismo al final del resultado, ya tengo que hacer la evaluación numérica para saber la cantidad exacta, ahí le evalúo, ¿sí? Pues más bien esa es mi recomendación. Por ahí me puede equivocar luego un punto decimal, no sé, Alexis, la sugerencia les hago de esa manera, ¿sí? Ya cuando tenga mismo que hacer la evaluación numérica en una aplicación, es decir, ahora sí yo necesito saber a detalle que el resultado debe ser 2.4347 y les redondeo y entonces 2.4348, ¿no es cierto? Ahí sí es otra cosa, porque a lo mejor ahí sí ya estoy hablando de plata, de cantidades, entonces ahí sí es necesario hacer la evaluación, ¿sí? Pero dentro del puro contexto matemático y en la gran mayoría de los ejercicios que se van desarrollando sin un valor numérico, el resultado es preferible dejarle expresado en raíz cuadrada, raíz cúbica, no sé, 1/3, 2/3, 2/3 por raíz de 3, o sea, es típico, mejor dejarlo así. Es más, se ve hasta más bonito también. ¿Sí? Bien, queda claro el desarrollo del ejercicio. La aplicación de cómo podría yo utilizar este concepto. Perdón, volvemos acá, anterior. Ah, carambas. Este concepto. Que para sacar la derivada de una función inversa, esto es igual a 1 sobre f' de x. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. No sé si queda claro. En el reto de fin de semana, ahí les voy a poner algunos ejercicios para que vayan practicando y vayan haciendo la aplicación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Sí queda claro, al menos díganme si queda claro, no queda claro. Hecho, Fabi, gracias. Bien, avancemos entonces. Vamos ahora a la derivada de las funciones trascendentes. Gracias, Daniela. Sí, que todo vaya quedando claro y no queden vacíos. Vamos a las identidades trigonométricas, ¿sí? Tanto directas como vamos a ver también a las inversas. Y aquí vamos a utilizar justamente este artificio matemático que acabamos de describir. Bien, vamos al caso de la función seno. Yo entiendo que algunos que ya conocen la derivada dicen, yo sé la derivada del seno, es coseno de x y listo. Pero la demostración matemática, como pueden ver aquí en la presentación, utiliza la definición formal. ¿Sí? Aquí tenemos f' de x sub 0 es igual al límite de f de x más h menos f de x sub 0 sobre h cuando h tiende a 0. ¿Sí? Y haciendo la sustitución, es decir, tenemos que evaluar la función seno de x en x más h. Aquí podemos ver descrito eso, menos seno de x sobre h. Y aquí lo que utilizamos son las
identidades trigonométricas en el caso de este tipo de demostraciones. Por ejemplo, aquí tenemos esta identidad trigonométrica que dice el seno de la suma de dos ángulos, está detallado de esta manera. Hago la sustitución que corresponde, ¿no es cierto? Hago las agrupaciones, como se puede observar, agrupo este término con el de acá, ¿sí? Como podemos observar acá, más seno de h por coseno de x. Separo luego el denominador, como pueden observar. Recuerden que el límite es en h, por lo tanto el seno de x es visto como una constante, lo puedo sacar fuera del límite. Lo mismo hago, lo propio hago con este coseno de x, le saco fuera del límite. Recuerden que en la teoría de los límites habíamos mencionado que ya había un ejercicio que estoy seguro que se los mando a realizar. Por ejemplo, que este límite de aquí vale 1 y este límite de acá vale 0. O sea, aquí aplico ya el concepto. O sea, aquí ya tengo que aplicar la definición. No tengo que hacer la demostración. Si ustedes ya demostraron que el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1, listo, utilicemos ese principio. Por lo tanto, este término desaparece porque en el caso de acá se hace 0 y aquí queda 1 y ahí está la demostración. Justamente lo que había mencionado, ¿no? Este límite vale 0 y este límite vale 1. Por lo tanto, podemos concluir desde el punto de vista de la demostración que la derivada del seno, ¿no es cierto?, es el coseno. Y eso lo podría aplicar, ¿no es cierto?, también para el coseno. Ojo, allí tengo que tener cuidado con este signo que aparece en la demostración. Estamos, en el caso de la tangente, utilicemos lo de acá. La demostración sería más fácil utilizar esta idea. ¿A qué me refiero? ¿A qué es igual a tangente? Como identidad trigonométrica. ¿A qué es igual a tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, esta es la parte geométrica, pero en la trigonometría, ¿qué es igual a tangente? A seno sobre A Seno seno sobre sobre coseno. coseno. Gracias. Seno sobre coseno, correcto. ¿No es cierto? Aquí no voy a utilizar la definición formal. Ya voy a utilizar algo que ya conocemos. ¿A qué me refiero? ¿No es cierto? Por eso les decía, identifiquemos a qué es igual a tangente. ¿Sí? Puedo usar, insisto, podré usar la definición formal, pero tratemos de buscar el camino más conveniente. Sabemos que esto es igual a seno de x sobre coseno de x. Muy bien. Ahora, lo que me pide el problema, saquemos la derivada de la tangente. Es decir, para sacar la derivada de la tangente como una operación algebraica, tengo que hacerle a toda la ecuación. Es decir, la derivada de la tangente va a ser igual a la derivada. ¿Qué operación algebraica está aquí en donde estoy moviendo con el ratón? ¿Qué operación algebraica está aquí? División. La división, ¿no es cierto? Gracias, Steven, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a aplicar la regla de la división. ¿Qué significa entonces esto? Voy a ver si me entra aquí. ¿Sí? La derivada de la división, ¿cómo era? La derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador en este caso? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de x. Coseno de x. No me va a alcanzar, qué tontera. Por el denominador. ¿Cuánto vale el denominador? Coseno de x. Coseno de x. Menos. Chuta, no me queda, no me va a entrar, perdón. Le voy a repetir acá. A ver, permítanme, voy a hacer algo mejor para que se pueda entender bien lo que estoy desarrollando. A ver, necesito abrir un Word. A ver, rápido, y ahí lo hacemos. ¿Sí? Listo. Ya, lo voy a hacer aquí para que puedan ustedes observar. Ya. Listo.
Utilicemos las ecuaciones. ¿Dónde está una ecuación? Una ecuación. Insertar. Aquí está. Una ecuación. Listo. Lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? La tangente de X, yo la puedo escribir como seno de X. A ver, pongamos aquí seno de X. Seno de X sobre coseno de X, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y lo que voy a hacer es sacar su derivada. Entonces, la derivada tengo que sacar a toda la ecuación. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación aquí es esto. Lo que estaba haciendo allí gráficamente es, a ver, déjenme ver. Insertar, vamos a las ecuaciones. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer es esto. Ah, qué tontera. Voy a hacer esto. Voy a sacar la derivada. La derivada de toda la ecuación, ¿no es cierto? Perdón, sería esto acá, con lo de acá. ¿No? ¿Estamos? Por lo que es lo mismo, ya separando la operación de la derivada, es la derivada de esto. Si paso por paso lo que tengo aquí descrito, y me quedaría esto contra la derivada de lo de acá. Derivada, control B, la derivada. Y lo que yo decía hace un momento, en lo que está al lado derecho, esta es la regla de la derivada de la división de dos funciones, numerador, denominador. Y eso era lo que estaba queriendo desarrollar. Es decir, esto me quedaría de la siguiente forma, entonces. Control C, control B, y lo que tengo es lo siguiente. Apliquemos la derivada de la división. La derivada de la división me dice, es la derivada del numerador, que en este caso, la derivada del seno es coseno, ¿no es cierto? Que multiplica al numerador, que en este caso dice que vale coseno. A ver, déjenme ver aquí. ¿No es cierto? Menos el numerador, que es seno de X, que multiplica, ¿qué? A la derivada del coseno. ¿Cuánto vale la derivada del coseno? Estaba ya representada hace un momento. ¿A qué era igual la derivada del coseno? Menos seno. A menos seno de X, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la regla, y todo esto dividido para el numerador elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, me quedaría esto aquí abajo así. Tan, tan, tan. Pongámosle bien para que no se confundan. Elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago en el numerador? Coseno de X por coseno de X, ¿a qué es igual? Coseno de X por coseno de X. Coseno al cuadrado de Coseno al cuadrado de X, ¿no es cierto? Es decir, le voy a colocar esto aquí para simplificar, se hace más rápido. Y en el caso de acá, menos con este menos se hace más. Por lo tanto, aquí me quedaría más. Y seno de X por seno de X. seno al cuadrado de X. ¿Listo? Y bien, ¿qué tengo en el numerador? En el numerador, ¿a qué es igual? Porque es una identidad trigonométrica. A 1. Es igual a 1. Es decir, hago esto es igual a 1. Y nosotros sabemos que 1 sobre coseno, ¿a qué es igual? Uno sobre coseno, ¿a qué es igual? A la secante. La secante. A la secante. Y como es 1 sobre coseno al cuadrado, entonces quiere decir que es secante al cuadrado. Y de esta manera, con este desarrollo matemático, yo obtengo, ¿no es cierto?, la derivada de la tangente. Lo que yo decía hace un momento, no utilicé la definición formal, ya utilicé algo conocido. Ya conozco la derivada del seno, conozco la derivada del coseno, conozco la regla de la derivada de la división, ¿sí? Y todo eso he aplicado aquí ya lo anterior. No quita que no pueda utilizar la definición formal, ¿sí? O sea, eso podría haberlo utilizado. No digo que no. ¿Estamos? Pero me hubiera quedado algo así. Entonces, uno tiene que comenzar ya también a optimizar ciertas cosas, ¿no es cierto? A ver qué es
¿Qué sería lo factible? No, me hubiera quedado algo así. Déjenme ver. ¿Dónde están los límites? A ver, aquí creo que... Aquí están. Me hubiera quedado una relación de este tipo. Si utilizo la definición formal. ¿Dónde está? Límite. Esto. Me hubiera quedado cuando X... déjenme ver. Cuando X tiende... Perdón. Cuando H tiende a 0. ¿No es cierto? ¿De qué me hubiera quedado? Haciendo rápidamente la relación. Me hubiera quedado tangente de X más H menos tangente de X sobre H. Sí, con seguridad, resolviendo esto, me va a salir exactamente lo mismo. Pero aquí hubiera tenido que utilizar la identidad trigonométrica de tangente de X más H de la suma de dos ángulos de la tangente. Hubiera tenido que hacer el desarrollo y tal vez esta demostración se va a hacer un poco más larga a la que yo he realizado aquí. De hecho, aquí estoy haciendo medio paso por paso para que ustedes puedan percibir lo que se va desarrollando, ¿sí? Pero con seguridad, con este límite, algo a lo mejor me va a salir más extensa la demostración. De que llego a esto, no hay duda, llego a esto. Eso sí, no hay donde perderse, ¿sí? Entonces, comencemos ya a utilizar las cosas que vamos desarrollando. Y todo esto, a ver, déjenme ver, aquí está. Yo podría aplicar para todos los casos que están acá. La derivada de la tangente, sus funciones recíprocas, la derivada de la cotangente, la derivada de la secante, la derivada de la cosecante. Y voy a obtener estas relaciones que están aquí descritas, ¿sí? Preguntas, ¿queda claro? En realidad, yo les recomendaría hagan estas demostraciones. Al menos estas tres de sus recíprocas. ¿Estamos? Porque vamos a comenzar a practicar. Ya tenemos las bases. En el caso de las trigonométricas, yo prácticamente me muevo con estas dos. En el caso de las funciones trascendentales de tipo trigonométrico. Estas dos son las fundamentales. Con estas, yo puedo moverme a cualquier tipo de identidad trigonométrica. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Sí? Consultas. Comencemos a practicar. Vuelvo a reiterar. Comencemos a practicar la derivada. Las cositas se van a comenzar, yo no diría más complejas, más extensas, más combinadas cuando veamos las otras funciones trascendentes y cuando comencemos a mezclar funciones trascendentes. Podemos mezclar formas polinómicas con funciones trigonométricas, con funciones hiperbólicas, con funciones logarítmicas, exponenciales y funciones tipo composición. Sí, porque aquí ya podemos hacer un gran mix de funciones, pero hay que saber los conceptos básicos. Vuelvo a reiterar. En el caso de las trigonométricas directas, estas son las fundamentales. Las dos de aquí, en realidad. ¿Sí? No quita de que me aprenda de alguna forma estas relaciones, no digo que no. Pero si yo no recuerdo a qué es la derivada de la secante, todo está acá. Porque la secante, ¿a qué es igual? En identidad trigonométrica. ¿A qué es igual la secante? Acordaránse de estas cositas que son súper importantes. La secante es igual a 1 sobre coseno de X. Ya está resuelto la derivada. Porque yo podría escribir coseno a la menos 1 y puedo ahí desarrollar el problema. ¿Sí? Y todo eso va fluyendo solito, sin problema. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, el día de mañana, como digo, hemos de ver ya el resto de las funciones trascendentes. Creo que hemos de ver la diferenciación implícita. Y yo creo que ya para el lunes prácticamente terminamos este capítulo. ¿Estamos? Entonces, les vuelvo a pedir de favor, les pido de favor que practiquemos, desarrollemos ejercicios. ¿Estamos? A medida que vamos. Una pregunta. Cuénteme. Sobre la clase de ayer, ¿ya la subió tal vez a YouTube o no? Sí, le subí la de ayer. Sí está. Déjeme. Ya, profe, gracias. Eso nomás. Sí, está. Un favor también, vale, quería darles
algo que vamos a hacer ahora en el e-virtual. Por favor, esto sí sería, les voy a pedir de favor. Sobre todo porque tengo que ir documentando cualquier tipo de consulta. Vamos a utilizar el foro y rápidamente, porque yo tengo ahorita una clase a continuación. Espérenme un ratito. Sí, es importante esto. Más que nada porque vamos a mantener la comunicación. En el e-virtual, matemática grupo 4, déjenme ver. Lo hago rapidísimo, ¿sí? Yo voy a agregar una etiqueta de foro. Perdón, a ver, déjenme ver. ¿Dónde está? Activar edición. Y como digo, esto nos va a permitir, a ver, bueno, luego le acomodo, luego le coloco en algo más específico. Foro. Ya, aquí está. ¿Sí? Aquí voy a poner foro del curso. ¿Sí? Cualquier cosa, luego ya yo le arreglo esto, no hay problema. ¿Sí? A lo que quiero llegar es de que aquí podemos nosotros comunicarnos, ¿sí? Y lo que decía hace un momento, la idea es de que quede todo documentado. De hecho, también es súper importante porque pueden estar conectados todos ustedes y a lo mejor podemos hacernos consultas. Alguien está haciendo este ejercicio, ¿cómo podemos hacer? ¿No es cierto? Entonces, entran al foro y ustedes pueden aquí agregar un tema. Por ejemplo, voy a poner resolución derivada tangente. Y aquí yo puedo poner la ecuación matemática o lo que quiero consultar, cómo se desarrolla, ¿no es cierto? Y esto yo le boto, aquí puedo poner un archivo si es que quiero mandar alguna información y le boto al foro, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí a todos les debería de salir esta consulta que está realizando y ahí podríamos comunicarnos, o sea, no sé, la resolución es tal y ahí le manda también un PDF, uno puede comenzar a mandarse información. Quisiera que aquí se haga todas las tipos de consultas, porque me gustaría que todos, a veces ha habido compañeros que me han hecho la consulta de un ejercicio, profe, ¿cómo se desarrolla esto? En el WhatsApp. Yo les he sabido pedir a los que lo han hecho, porfa, envíenles al WhatsApp del curso para que también tengan información, ¿sí? Entonces, eso va a permitir también, si alguien me hace una consulta de un ejercicio muy puntual, yo también trataré de mandarle al foro y para que esta información también les llegue al resto, ¿sí? Hagamos ahorita esta pruebita, los que quieran, no es necesario. Yo ya mandé la resolución de la derivada de la tangente y respóndanme cualquier cosa, no importa. Quiero ver que sí les llega. Tuve problemas con el otro paralelo, pero ya lo solucionamos y me gustaría solamente, si alguien tiene algún inconveniente, de conectarse al foro. Les pido de favor que aquí lo coloquen. Y lo que yo decía hace un momento, los temas de discusión, si ven aquí la resolución de la derivada, ustedes también lo pueden generar. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Dígame. justo eso le iba a decir, que yo entré ahorita a la virtual y me sale, no tiene permiso para añadir un nuevo tema de discusión para todos los participantes. Ya le veo, justamente ese era el problema. Andrés, ya le llamo. Justamente ese era el problema que tenía con los otros chicos y ya les resuelvo y ya les activo eso, porque justamente tiene ese problema de que no se les activaba, no tenían el permiso, pero ya lo hago eso y les vuelvo a reiterar. Más tardecita ingresan y cualquiera, yo con 2 o 3 personas que me respondan, quiero solamente justamente esto, determinar si es que A mí están. también, profe, me salió eso. Ya, chévere, no hay problema. Yo les soluciono más Sí, profe, a tarde. mí también. Sí, yo les soluciono esto y vuelven a ingresar y ahí me ponen cualquier nota. No necesito que me respondan todos, pero ya con unos 2 o 3 que lo hagan, si lo hacen todo el resto, mucho mejor. Ahí le ponen Profe, cualquier cosa. en este foro le ponemos los comentarios que nos dijo ayer sobre si tuvimos inconvenientes con la prueba teórica o va a ser ¿Sabe qué? otro. No, ¿sabe qué? Le voy a cambiar el tema. Y ahí voy a colocar un tema que se refiere a la evaluación, ¿sí? Pero denme en la noche, revísenle. Yo tengo a continuación una clase y ya le corrijo el tema que está aquí. Voy a poner inconvenientes de la evaluación. Entonces ahí para que ustedes me pongan justamente lo que usted acaba de mencionar. Pero me digan, profe, yo tuve este problema, etc. Ya, profe. Si tienen capturas de pantalla, las pueden subir, no hay problema. ¿Estamos? Profe, yo igual no puedo añadir nada al foro.
Sí, no, ya les voy a solucionar, ya les voy a dar acceso. Este era el problema que tenía con el otro curso, pero ya lo solucioné y ya les voy a dar para que ustedes tengan acceso. Sí, no hay problema. Ya les doy la autorización a que tengan acceso al foro. ¿Listo? Hecho, nos vemos. Ya nos vemos mañana. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego.